Hola chicos, chicas, unicornios y todo lo que está entre medio. Hoy me interesa que revisemos la intervención que hizo José Antonio Cast el viernes 13 de diciembre en la Comisión de Constitución por acuerdos de la Comisión Técnica. Hizo una intervención de alrededor de media hora que vamos a revisar un poquito más rápido para no tener que tragarnos todo lo que nuestro amigo Cast tiene para decir. Pero sí creo que es importante revisar algunas de las cosas que creo que son elementos que están en el corazón del pensamiento conservador y reaccionario frente al proceso constituyente. Vamos entonces. La bienvenida a don José Antonio Caz, exdiputado. Le vamos a pedir al público que nos acompaña. Don José Antonio, bienvenido, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a los señores parlamentarios por darnos esta oportunidad. Vengo en representación del Movimiento Social Acción Republicana en calidad de director. Me acompaña el director ejecutivo, José Carlos Mesa. Como varias de las personas que intervinieron hicieron algunos análisis, yo no quiero ser menos del análisis global, la mayoría sostiene que se llega a este acuerdo por una especie de estallido social. Y yo discrepo. Yo creo que se llega a este acuerdo por un estallido de violencia extrema. Y ese estallido de violencia extrema ocurre el 18 de octubre con atentados terroristas a las estaciones del metro. Ya, y aquí es donde al tiro tenemos algo que tenemos que conversar seriamente. Lo que está diciendo Cast es que el acuerdo por la Constitución no se hace por un acuerdo socialmente pactado o por una necesidad social, sino que se hace porque es una respuesta a un acto terrorista en el metro. Y en primera instancia tenemos que tener muy claro que este señor y toda la derecha lo que va a hacer es tratar de difundir la mayor cantidad de desinformación, eh, mentiras y pretensiones antojadizas con respecto a las definiciones de las cosas. Terrorismo no es cualquier cosa. No todo acto, no todo incendio, no toda quema, no todo, qué sé yo, puede ser categorizado como terrorismo. Lo que en general se entiende en la bibliografía por terrorismo político, específicamente, hay otros tipos de terrorismo, pero el que se aplica en este caso es ese. El terrorismo político es aquella acción cuyo efecto es desproporcionado respecto de lo que se pretende de una causa política. El acto terrorista lo es cuando es indiscriminado, o sea, cuando cualquiera puede ser una víctima potencial. Eso significa, estas dos cosas significan lo siguiente, que se incendie una estación de metro no es un acto desproporcionado, no está haciendo no genera un objetivo humano destructivo. Podemos hablar después del hecho de que el incendio mismo de la estación, bueno, podemos tener algunas dudas acerca de quién lo hizo, pero incluso si así fuere, incluso si así personas civiles, digamos, generaron este incendio, la pregunta ¿es desproporcionado con respecto a lo que representa frente a las necesidades sociopolíticas de lo que se está pidiendo, por ejemplo, en esta estallido social o en esta revolución o como queramos llamarla? Y el segundo punto es que es indiscriminado, es decir, uno tiene una sensación psicológica de miedo permanente y ese es el punto del terrorismo. La idea es que uno va caminando por la calle y sienta que en cualquier momento le puede llegar un balazo, que a uno le puede llegar, no sé, uno puede ser atropellado por andar caminando en la calle. Esa es la definición básica. Obviamente que la bibliografía sobre terrorismo y los conceptos siempre se están desarrollando, pero el punto aquí es que el señor Cast miente descaradamente cuando dice que lo que ocurre en el metro es un acto terrorista. Y eso tiene que ver con que lo que trata de hacer él es magnificar un agravio, una destrucción material versus la legitimidad de las demandas sociales que están en juego con respecto a este estallido social. Y eso también lo podemos ver en lo que acaba de ocurrir hace, no sé si fue ayer o qué sé yo, unos pocos días, con respecto al incendio de la iglesia de Carabineros en el centro de Santiago, cerca del centro de Santiago, en donde Carla Rubilar y otra gente de derecha lo que hizo instantáneamente fue decir, ofrecer sus condolencias por la pérdida del bien. Yo no sé si está completamente quemado o no, no estoy allá y por lo tanto no puedo revisarlo, pero de todas formas es marcado eh,
diría yo, esta desproporción de su parte de preocuparse de bienes materiales respecto de todas las pérdidas de visión, todos los ojos que han sido destrozados, además de los abusos, violaciones a derechos humanos, etcétera, que ha cometido Carabineros y que el gobierno básicamente ha respaldado por no haber hecho algo contrario para detenerlo. Por lo tanto, ese es un primer punto. Cuando Kast dice que lo que ocurre es terrorismo en el metro, eso es falso, está cometiendo un error brutal, y lo que hace es, por tanto, utilizar el concepto de terrorismo que ya está metido en nosotros, que está asociado a actos desde el acto terrorista del golpe de Estado nuestro chileno, a también lo que ocurrió en las Torres Gemelas y de ahí en adelante, que son los casos más recientes, etcétera, además de todo lo que está ocurriendo en el último tiempo. Está tratando al final de asemejar lo que ocurre ahí en el metro con esos otros actos que al final de cuentas no tienen nada que ver con un acto de terrorismo real. Y lo que hace por lo tanto también es decir que si ese es el origen de este estallido social, si ahí se origina, si de ahí obtiene su punto de inicio, todo lo que surge de él es absolutamente ilegítimo y es un producto de una violencia extrema, producto de estos supuestos atentados terroristas. Y por lo tanto, la pregunta que uno tiene que hacerse ahí es que si hay un atentado terrorista, ¿cuál es la causa? Y si esa causa está vinculada a esta supuesta violencia extrema. Y al final, la violencia siempre es, uno debe preguntarse, ¿es violencia hacia qué? Y ahí es donde también cae en un error brutal este señor Kast, porque la violencia no está dirigida hacia las personas, no está dirigida hacia los usuarios del metro. Por el contrario, lo que ocurre es producto de que los usuarios del metro y básicamente toda la ciudadanía o una gran parte de ella se da cuenta de la violencia que está siendo ejercida en su contra. Por lo tanto, esto primero que dice el señor Kast es absolutamente falso y ridículo. Lamentablemente paralizan completamente al gobierno, al ejecutivo, y no dicen relación con las urgencias sociales que la ciudadanía sigue manifestando. Esas urgencias sociales van en la línea de todo lo que conocemos, que son el área salud, el área previsional, el área seguridad, la movilización. La gente lo que quiere es paz y trabajo. La gente lo que quiere es paz y trabajo. Ese es otro punto que es muy propio de la derecha conservadora, especialmente de los reaccionarios y de algunos liberales. Esto es decir que lo que la gente quiere es seguir trabajando y lo que la gente quiere es hacerlo en paz. Y de nuevo, siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que quiere decir las palabras, qué es lo que quieren decir las palabras, cuáles son los conceptos a los cuales ellas aluden, en qué, digamos, círculo, en qué ambiente se mueven las palabras de, en este caso, paz y trabajo. Paz para la derecha reaccionaria significa mantener este orden económico, mantener un orden público en el que la gente tiene que hacer lo que los de arriba dicen, o lo que el sistema dice, o lo que hace que el capital fluya. Y el trabajo tienes que hacerlo siguiendo la línea de trabajo que básicamente yo te establezco. Es decir, si hay situaciones injustas de trabajo, si es que hay cantidades de horas trabajadas excesivas, recordemos por ejemplo lo de la rebaja hacia 40 horas del proyecto de hace un tiempo atrás, tenemos que entender que cuando ellos dicen ciertas palabras, como por ejemplo paz y en este caso trabajo, quieren decir por ejemplo un trabajo que en este caso es explotador. Y tenemos que entender también que el sistema económico que ellos tratan de defender en gran medida, creo que ahí hay algunas especificidades que tenemos que hacer, pero en general el sistema capitalista que ellos tratan de defender es un sistema capitalista que se basa en la explotación y la explotación de las personas y del trabajo de las personas, tratando de que las remuneraciones estén relativamente bajas, controlar eso, que las horas de trabajo también sean en general excesivas. Recordemos que apenas hace 100, 120 años se trabajaba, no sé, más de 50 o 60 horas semanales, porque simplemente no había legislación al respecto, porque no habían habido demandas sociales. Y uno podría decir que hubo que haber cierta violencia extrema para que esas horas y ese trabajo se redibujaran en el ambiente nacional. Continuemos. Y por eso señalo que lo que se ha llegado a establecer aquí como acuerdo es un acuerdo que parte de una base ilegítima porque fue presionado por una violencia extrema. De nuevo, que el acuerdo sobre la constituyente sea originado por una violencia extrema
bueno, uno inmediatamente debe evocarle un poco de ironía con respecto a lo que ocurrió en el golpe de Estado del 73. ¿Y por qué es importante seguir volviendo a eso? Porque lamentablemente el eco de todo lo que ocurrió en ese momento se está sintiendo en esto. No es simplemente por algo arbitrario, sino que hay ahí un quiebre, hay ahí un ejercicio de violencia que está siendo replicado en cierta medida, si no por el gobierno, que hace, digamos, oídos sordos al respecto, al menos por las instituciones que, al parecer, controlan y manejan directamente el ejercicio de la violencia y tienen el monopolio de la violencia en el Estado de Chile. Por lo tanto, es imposible no hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, que él diga que esto que está ocurriendo ahora es absolutamente ilegítimo por la violencia, es curioso porque los actos de violencia representan un porcentaje minoritario respecto de la violencia institucional que ha ejercido Carabineros al respecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y en segundo lugar, me parece que las señales son claras, producto de todas las marchas, todas las protestas, los millones de personas que han ido a marchar a la Plaza de la Dignidad en Santiago o en otras ciudades del país. Esos son señales evidentes y son señales físicas, son señales vulnerantes de las propias personas. Es decir, la gente se expone a ser abusada, se expone a ser violentada para tratar de establecer estas demandas sociales, que son, si no programáticamente claras, al menos son evidentes en que muestran determinados malestares. Por lo tanto, que este señor llegue y diga que son producto de atentados, producto de violencia extrema, de nuevo es tratar de meternos miedo, de que no debemos cambiar las cosas porque van a ir a peor. Y eso no es así. Las cosas han ido mejorando cuando nos damos cuenta que nuestra situación es horrible y que tenemos que cambiarla. Sigamos. Respecto de los conceptos que se están discutiendo hoy día sobre la paridad y lo que va a ser el plebiscito del 26 de entrada y el plebiscito de salida, primero decir que está el tema de las cuotas, el tema de los límites, el tema de las restricciones, y la pregunta es si esto tiene que ser solamente vía legal o puede ser de manera voluntaria. Los partidos pueden tomar determinaciones de manera voluntaria sin tener la obligación legal. Kast dice aquí algo que es muy interesante y que en lo cual estoy de acuerdo. Hay que cuestionarse si es que el tema de la paridad tiene que tener una base legal o si simplemente podría ser un acto que los partidos políticos o que no sé, instituciones, organizaciones, empresas, etcétera, simplemente hicieran. Pero sus argumentos y sus conclusiones, creo yo, son las equivocadas. Sigamos viendo. Que pretenden legislar, pero que en sus directivas, teniendo posibilidad de tener paridad, no lo tienen. Y ahí tenemos Convergencia Social, la Democracia Cristiana, el Ecologista Verde, el PPD, Evópoli y el Partido Radical. También no se alcanza a ver ahí la UDI, que está en un 40%, y Renovación Nacional, que está en un 20%. Bueno, eso se puede cambiar hoy día, mañana. Yo sí le reconozco a Renovación Nacional, que es el único partido que tiene presente en la Comisión de Constitución a 2 diputadas del sector que a mí más me interpreta. Y en esa misma proporción, aquí se habló largamente por parte del presidente del Colegio de Profesores de la igualdad, de la paridad, y uno, si hace ese mismo cuadro respecto de la directiva del Colegio de Profesores, oh sorpresa, solamente hay un 36% de mujeres, ya que la directiva está compuesta por 7 hombres y 4 mujeres. Por lo tanto, hay muchos que hablan, pero no practican, y ese es un dicho popular. Predica, Fíjese cómo se ríe Cruzcoque en el lado izquierdo. Pero no practica. ¿Qué planteamos nosotros en el partido que hoy día me toca presidir? El 50%. Y nuestra directiva tiene 5 mujeres y 5 hombres. Y si ustedes revisan más allá, son 5 de regiones y 5 de la región metropolitana. ¿Y qué planteamos nosotros para la Convención Constituyente y las elecciones parlamentarias? Un compromiso voluntario que vamos a tratar de cumplir. 60% de mujeres y 40% de hombres. Eso me parece fantástico. Estoy muy de acuerdo en ese plano con la propuesta de Kast. Prueba de que incluso la gente más aberrante a veces puede tener la razón. Y eso no requiere ley. Y no tenemos que hacer ninguna propuesta si nosotros queremos cumplir con eso. Lo mismo en su momento se daba para la reelección permanente de los parlamentarios. Ok, aquí él hace un punto que creo yo que es importante notarlo y que tiene que ver con esta supuesta necesidad legal de establecer escaños o establecer paridad en el momento de las elecciones de los escaños asignados. Y el tema ya es que
por una parte puede parecer, claro, como súper sensato que él diga, oye, pero no es necesario legislar y que por esa vía exista paridad, pero ahí hay una equivocación y un equívoco importante, y es que lamentablemente no hay incentivos, por una parte, para que se incluyan a mujeres en la medida en que las estructuras de los partidos políticos, organizaciones, empresas, etcétera, siguen operando de una misma forma y van a seguir operando de esa misma forma si es que pueden así seguir haciéndolo, porque no ven una razón para cambiar. La buena voluntad no hace sociedad, lamentablemente. Y en segundo lugar, hay un tema también histórico, y es que la sociedad se configura como producto continuo de los momentos de la historia, es decir, cada momento de ahora es producto de los momentos anteriores, obviamente, pero al mismo tiempo, en cada instante estamos reproduciendo la sociedad o la estamos transformando. Y para que exista una transformación se requieren cambios, se requieren ejercer de nuevo cosas que vayan más allá de la buena voluntad. Y por lo tanto, esta clase de compromiso, si bien me parece que es muy positivo y valoro que diga que van a lanzar una campaña con 60% de mujeres, me parece que eso está fantástico, pero no podemos pretender que la estructura de las oportunidades para las mujeres, para las minorías, las disidencias, etcétera, etcétera, esto va para cualquier, digamos, grupo, no quiero decir grupo minoritario porque las mujeres no lo son, pero en el fondo cualquier grupo que ha sido rezagado con respecto a este otro gran grupo, etcétera, que está en el poder. Tenemos que ejercer cambios y tenemos que comprometernos a ellos. Y eventualmente tal legislación con respecto a la paridad no va a ser necesario. Cast luego se refiere a también la incorporación de personas aborígenes en las elecciones, que simplemente los partidos podrían incluirlos en las listas y ya, no es necesario tener de nuevo este elemento paritario, pero el que este proceso constituyente se establezca de esa forma, es decir, de manera inclusiva, diciendo, oye, mandando esta señal al final de que van a haber espacios predispuestos para minoría, para mujeres, para personas aborígenes, etcétera, etcétera, es importante, es una señal importante de cambio, de inclusión, que la bibliografía con respecto a los procesos de elaboración de constituciones indican que lo que hacen es finalmente fortalecer la democracia, porque hace que todos nos sintamos más parte de ella. Tomar la decisión por sí ante sí de retirarse al segundo o al tercer periodo y no requeriría ley, cosa que en algún momento, cuando fui militante de otro partido, planteé, no tuvo acogida, y por eso hoy día soy partidario de la limitación legal, porque claramente los partidos no han sido capaces de autorregularse, pero hoy día sí tienen una posibilidad. Fíjense de nuevo cómo la autorregulación es una fantasía erótica para la gente como Cast y en el fondo para los capitalistas. Pero es también una gran falsedad histórica que no tiene ningún asidero en la realidad. Frente a la ciudadanía de autorregularse. Y aquí se necesitan ejemplos. Y ahí tenemos un ejemplo muy concreto. La nueva primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, que nombra un gabinete de 12 mujeres y 7 hombres. Y le aseguro que no lo hace por condición de sexo, por género, por edad, por profesión, condición. Lo hace porque ahí están las personas más capaces para dirigir el país. No quiero volver mucho sobre ello, pero al final las personas más capaces no es simplemente no es como sacar bolitas de una bolsa y elegir y qué sé yo. Las personas más capaces son un efecto y una consecuencia de las políticas actuales, de lo que entendemos por hombre, mujer, capacidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tenemos que cambiar eso primero para que podamos ver finalmente el despliegue de diferentes capacidades en las personas, en todas las personas, en los diferentes ámbitos como en la política. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que cambiar primero y dar el paso. No podemos esperar que simplemente haya gente capacitada así de la nada. Y ahora preguntarnos respecto del plebiscito, porque eso era respecto de toda la discusión de la paridad, de los pueblos originarios. Los partidos pueden llenar sus listas con representantes de los pueblos originarios. Curiosamente no lo hacen. Si el plebiscito es justo o no, de nuevo vuelvo a la argumentación inicial. Ya me refería a eso, así que no voy a volver sobre ese punto. ¿Por qué se llegó a este llamado plebiscito?
el profesor García nos dice que aquí no hubo una emboscada chavista. No, hubo una emboscada violentista. Y frente a eso, el gobierno no supo reaccionar y los De acuerdo. partidos políticos se abrieron a una solución, a mi juicio, bastante populista y muy hábil de decir, hemos escuchado a la gente y vamos a cambiar la Constitución. La pregunta es, ¿Chile va a cambiar después de que eventualmente se dicte una Constitución? Respuesta corta, sí y no. Va a cambiar en que vamos a tener una constitución democráticamente creada de manera participativa, inclusiva, idealmente. Y no, no va a cambiar de la nada porque la constitución por sí sola no genera ningún cambio. Lo que permite la constitución es establecer un marco, es establecer una meta, un propósito, un sentido. Y además permitir autodeterminarnos como Estado-Nación de Chile y a los chilenos y todo eso. La verdad es que no. Es muy difícil que los mismos que han estado en el Parlamento logren un cambio real después de la Constitución y además después de ver las discusiones. Eso también incluiría al mismo cast, por lo tanto es un poco estúpido cuando la gente que ha estado metida en política cree que viene de afuera o que está fuera del sistema y que dice que el resto están corruptos, están corrompidos por el sistema y son más de lo mismo y qué sé yo. Eso es una estupidez. Discusiones que hay acá, de si se llega a acuerdo, no hay acuerdo, 2/3 para cada norma, no, sí, cuotas, no cuotas. Creo que lo que se dice aquí, que esto se validó por los partidos, lo más probable es que no va a ser validado por la ciudadanía y a lo mejor muchos de los que están hoy día exponiendo se van a ver con la sorpresa de que el 26 de abril va a ganar el no. No, no va a ganar el no y esa es la razón por la cual todos tenemos que estar poniendo de nuestra parte y haciendo, digamos, generando información y batallando en contra de estas campañas de desinformación y propaganda de la derecha conservadora, reaccionaria, etcétera. Rechazo. Y la pregunta siguiente ¿es justo cómo se está realizando la distribución de la propaganda en el plebiscito? Porque aquí la comisión... Bueno, en lo que sigue Cast va a hacer una crítica que me parece un poco insulsa con respecto al tiempo que se le va a dar en el Consejo Nacional de Televisión para los diferentes aspectos de la papeleta y de lo que se va a votar y qué sé yo, y que al final solo un 25% del tiempo supuestamente se le entregaría a la opción del no, producto de que además son en total 4 opciones y cada opción tiene que tener un tiempo equivalente en pantalla. Creo que es un poco insulso. Vamos a saltarnos un poquito. Igualdad de condiciones para todos los que no piensan igual. Bueno, aquí quedan dudas abiertas si dentro de ese acuerdo, en este 75-25, se va a respetar la igualdad. Podría ser que dentro de ese acuerdo el Consejo Nacional de Televisión determinara, por ejemplo, que podrían participar los partidos políticos constituidos hasta el 2017. Sorpresa de nuevo. ¿Qué pasa si eso ocurre? ¿Hay igualdad? Porque esto no ha sido votado, no se ha llevado al Parlamento. Y hay partidos que están en proceso de formación, como Convergencia Social, que podrían constituir. Lo que está haciendo aquí Cast y lo que hace posteriormente por los próximos minutos es tratar de nuevo de confundir las cosas, de generar, valga la redundancia, confusión en que este sistema o la forma en la que se va a hacer el proceso constituyente no está del todo clara, que después dicen un momento qué es lo que va a pasar después, nadie sabe qué va a pasar el 2022 y el 2021 y etcétera. Y creo que es importante que eso no nos detenga, porque miren a lo que nos llevó cuando ellos, la derecha, tuvo el poder y pudo dictaminar y determinar qué era lo que teníamos que hacer. Y estoy hablando obviamente de la dictadura y estoy hablando con mayor precisión del proceso de creación de la Constitución del 80. De aquí a la próxima semana, pues hay partidos, como el que yo represento, que ya están constituidos a partir del 21 de noviembre. Por lo tanto, para la historia de la ley, nosotros queremos dejar muy bien establecido que las leyes son hacia adelante, no retroactivas, por si alguien estuviera pensando en una nueva sorpresa en ese acuerdo, porque claramente los acuerdos después tienen muchas interpretaciones. Para nosotros eso es injusto, sí, pero lo aceptamos. Entendemos que los que están por ese 65 son una amplia mayoría y por eso determinan este sistema. Vemos todo. Ahí acaba de decir algo muy curioso, y que es que la gente que va por el sí, digamos, y por la convención constituyente o la mixta son la amplia mayoría. No significaría, dígame si me equivoco, pero no significaría eso que ya está concediendo el hecho de que sí vamos a tener una nueva constitución y que somos la amplia mayoría.
Todos los que están por el apruebo, que es el gobierno, más 9 partidos políticos, ahí están los rostros de cada uno. Los que están en duda son los que están en amarillo, no tiene nada que hacer con que sea amarillo el color que hayamos elegido. Es casual, es casual. Jaja. Y en el azul profundo, que no se alcanza a ver ahí, pero me pueden ver a mí, está el Partido Republicano. Eso explica, en parte, el por qué este desequilibrio 75 al 50-50 pasa de 75 a 25. Y nosotros, como les digo, vamos a aceptar esas reglas del juego. Vamos a estar ahí. Uy, qué lindo. Miren de nuevo, eso también es un golpe muy, muy de la derecha, que es decir, como, bueno, ya, vamos a jugar con sus reglas, vamos a hacer lo que ustedes quieren. Esto también es muy, muy patronal, ¿ah? Vamos a disputar voto a voto el día 26 de octubre la Yo también, posición del rechazo. pero por él sí. De abril. Que hay tantas elecciones que me confundo, presidente, pero el 26 de abril. No tenemos una maquinaria partidaria, no tenemos el gobierno, pero tenemos la mística, que ha perdido la política. Tenemos la sintonía con esas personas que piden solución a sus problemas, a sus urgencias sociales. Y tenemos la convicción de que este proceso ha llevado a Chile a la destrucción de su mayor capital, que es el progreso, el crecimiento. Estoy seguro que nadie de los que están en esta mesa imaginó lo que iba a suceder con la economía nacional en un solo mes. Y eso solo se va a profundizar. La gente hoy día está... Recalco el hecho de que, de nuevo, para la derecha, el gran patrimonio de Chile es su crecimiento, es su progreso económico. Que bueno, con eso unos minutos. Preocupada, está angustiada, porque ya hay 100.000 chilenos que perdieron su trabajo. Y pueden haber 200.000, según las palabras del ministro de Hacienda, que pueden perder su trabajo. Ustedes no. Ustedes van a seguir durante 2 años más. Los funcionarios públicos que tienen la movilidad van a seguir. Pero hay ciudadanos chilenos que se levantan todos los días preocupados de si van a continuar con su trabajo. Y la incertidumbre es lo que va a terminar matando a nuestra patria. La incertidumbre es lo que va a terminar matando a nuestra patria. ¿Qué periodo más lleno de certidumbres para gente como Kast en el periodo de dictadura, cuando había básicamente un grupito de fachos militares estableciendo qué era lo que se había que hacer? Había un grupo controlado de abogados estableciendo qué era lo que iba a hacer la Constitución y qué era lo que iba a hacer la sociedad chilena. Qué lindo es ese mundo tan ordenado que le gusta a la derecha, ¿eh? Donde todo cae en sus cajitas. No se acostumbrarán a las barricadas o a los saqueos. Las herramientas técnicas le dirán dónde están las barricadas, dónde están los violentistas y ustedes evitarán ese camino. Pero nadie puede evitar que la incertidumbre destruya nuestro país. Y eso se va a prolongar más allá del 26, se va a prolongar hasta la elección de los constituyentes, se va a prolongar hasta el proceso de salida. Se fijan que ahí lo que hace es básicamente amenazar. Está diciendo, miren, esto que está ocurriendo, esto que es malo, esto que es casi como que si él fuera a hacer, a ocuparse de que hubieran más barricadas, hubieran más, no sé, atentados, según lo que él lo llama, etc. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Y voy a llegar hasta acá simplemente para recalcar el hecho de que la gran herramienta de la derecha, la gran herramienta que ya lleva por lo menos 400 o 500 años en acción con respecto a este estado violento, centrado en la violencia, etcétera, es el miedo. Y es el miedo a que perdamos nuestra vida. Y creo yo que en este estallido social lo que Chile, lo que los chilenes se dieron cuenta era que hay cosas que son más valiosas, como la dignidad misma, y la dignidad de hacer de un Chile que no esté predeterminado por, de nuevo, un grupo de viejos fachos o un grupo de juristas, etcétera, sino por un Chile que sea al final al menos un poquito más nuestro. Las cosas no van a cambiar de un día para otro. El sistema capitalista hay que combatirlo a diario. Es un sistema duro, es un sistema que está hecho para ir comiéndose a la oposición, para ir integrando de a poco a su saludable dieta cualquier crítica. La integra de manera irónica, la integra de manera no irónica, etc. Y por lo tanto es un sistema muy muy difícil del cual hay que deshacerse. Pero nos vamos a deshacer de él de a poco. Y por lo tanto no hay que caer en este terrorismo, que yo sí creo que lo que ellos hacen es terrorismo económico. Es decir, oye, si esto no se arregla, Chile se va a hundir. No va a existir Chile. Nadie va a tener trabajo. Toda la gente se va a morir de hambre. Eso cae en la definición de que estamos de lo que les dije al comienzo. Con eso cierro. De que es un efecto desproporcionado, que es indiscriminado, todos, cualquiera,
puede ser la víctima potencial de perder el trabajo, de no encontrar trabajo, porque no hay paz, porque no hay trabajo. Entendido como oye, cállate, trabaja de, no sé, de 8 a 6, de 9 a 6, las 45 horas, etcétera, calladito, con tu sueldo mínimo de mierda. Eso es terrorismo político por parte de la derecha. No lo que estamos haciendo de reclamar por nuestros derechos, por reclamar por último por el derecho a tener una constitución decente. Y los dejo con lo siguiente, que la constitución que se haga en el próximo año podría ser copiada palabra por palabra de la antigua constitución, y aún así sería nuestra constitución porque habríamos decidido que así fuera. En este instante nosotros estamos viviendo ya desde 1980 con una constitución que no la decidimos, que no tuvimos ninguna incidencia y que aún más fue hecha en base a desapariciones, en base a abusos, en base a violaciones de derechos humanos. Y creo yo que ese es el gran tema. Y de eso la derecha no se ha hecho cargo. No en dictadura, no para los que hicieron la campaña, digamos, por el sí, durante los 90, cuando estaba vivo todavía el capitán general, en los 2000, después de que se muriera, en 2006 fue, y así. Por lo tanto, lamentablemente para el señor Kast y para la gente de derecha, la historia, en la medida en que no se integra y en la que uno no hace memoria, vuelve, siempre vuelve, como un fantasma.